Muy buenos días, bienvenidos una vez más, un nuevo lunes, una nueva semana. Esto es Faith and Legacy Talk, herederos de su gracia. Ya saben, somos una juventud en sintonía con la palabra de Dios. Hoy quiero que vayamos juntos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Leamos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor para todos. Este es un pasaje hermoso y nos estaba hablando en un contexto donde Pedro le dice a las personas de cómo crecer en su fe. Y es que Dios, como dice en su palabra, Él quiere que crezcamos y que vayamos de gloria en gloria. Él no nos salvó sin un propósito, sino para que demos fruto y fruto del que a Él le gusta y para perfeccionarnos. Y pensaba en esto, no sé si ustedes saben cuántas promesas hay en la Biblia para sus hijos, para las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo. Tenemos más de 3,500 promesas que Dios nos dejó. Bueno, ¿qué puedo hacer yo como para agradar a Dios realmente? Y obviamente somos salvos por gracia. Pero tú quieres serle fiel a Dios y esa es la idea, que ese deseo en tu corazón esté. Y Dios nos deja en este pasaje a través de Pedro la manera en que nosotros podemos responder a ese regalo inmenso de la salvación, a todo lo que es Dios, a estas promesas hermosas. Hay una manera de responder a Dios frente a esas promesas y es el pasaje que acabamos de leer y nos dice que nos esforcemos al máximo por responder a las promesas de Dios. Y mientras estaba pensando en este devocional, se me vino a la cabeza una galería de arte y a mí me encantan las galerías de arte, aunque yo en lo personal no soy artista, pero me encanta admirar todas estas esculturas. Me parece tan curioso y me puedo quedar detallándolas por mucho tiempo, conociendo de ellas, me encanta. Y pensaba en que hay algo que nosotros no vemos. Yo voy a la galería, tú vas a la galería y lo ves por encima y ves y dices, wow, esto tiene mucho trabajo, pero solo lo admiras por segundos y es tanta belleza, pero no tenemos ni idea del proceso que ha tomado que todos esos recursos, el tiempo, todo eso se haya convertido en esta obra maestra, ¿cierto? Y así somos nosotros, tú y yo, somos la obra maestra de Dios. Y Dios nos salva con un propósito. Normalmente, así como una pintura, un cuadro, un arte de estos, una escultura, empieza con algo y es con una idea, un sentimiento de querer expresar algo, ¿cierto? Y luego empieza un proceso gigante de tal vez hacer los diseños, el dibujo, escoger las texturas, los colores, los materiales. Y bueno, el artista realmente tiene que trabajar muy fuerte en crear esta obra de arte y en hacer que sea única, auténtica y original, ¿cierto? Pues ese es el trabajo de Dios. Nosotros somos esa obra de arte en la que Dios constantemente está trabajando y nos quiere perfeccionar. Y nuestra vida es como esa obra de arte, ¿no? Esa pintura. Y empieza con la fe, empieza el día en que nosotros creemos en Jesucristo y decimos sí a Dios, decimos sí quiero tener una relación contigo. Él nos toma todos nuestros pedazos, todos nuestros materiales y nos empieza a unir. Y es un proceso arduo, es un proceso que toma tiempo, es un proceso en el cual tenemos que ser pacientes. Dios a través de su palabra nos empieza a formar y nos empieza a aplicar color y nos empieza a dar esos frutos y nos empieza a transformar nuestra mente y nos empieza a llenar de conocimientos y nosotros cooperamos con el proceso y estudiamos la palabra, nos empieza a dar ese dominio propio. Y toda esta belleza empieza a salir por los poros de nosotros, empieza a notar toda este amor que Dios empieza a depositar en nosotros.
Y la promesa de Dios es esa, que un día seremos perfectos como Él lo es en el cielo y recibiremos este cuerpo glorioso. Y estas cosas toman tiempo para desarrollarlas, pero por eso es que la palabra nos dice en este pasaje que nos debemos esforzar al máximo día tras día, por no simplemente acepté a Cristo y bueno, eso es todo, hasta aquí ya, voy domingo a domingo a la iglesia, sino que la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos y que le respondamos a Dios las promesas que nos da de una sola manera, y es queriendo crecer en Él. ¿Y que en qué aspectos? Es decir, conocemos de Dios, estudiamos la palabra, ¿cierto? Y crecemos en conocimiento. También crecemos en excelencia moral, porque la palabra nos va a transformar nuestros hábitos diarios. Esta misma palabra, al cobrar efecto, nos va a dar el control propio, nos va a dar el dominio propio, y esto nos va a dar paciencia, nos va a ayudar a trabajar con paciencia, a ser perseverantes, nos va a enseñar. Y todo esto va de la mano siempre y cuando estemos sometidos a Dios. Y finalmente, mientras estemos sometidos a Dios, Dios nos va a dar tanto amor que vamos a poder amar a todos. Vean cómo este pasaje concluye todo esto en lo que Dios quiere que crezcamos, pero sobre todas estas cosas está el amor. Y finalmente, quiero que tengas algo claro, y es que sí, tú eres la obra maestra de Dios, pero tienes que tener paciencia y tienes que cooperar en el proceso, porque esto toma tiempo para desarrollarse. Y eso puede envolver errores, esto puede envolver muchas cosas que tal vez van en contra de tu voluntad, y tú tienes que estar abierto a que Dios te moldee, a que Dios te perfeccione. Y no sé, quiero preguntarte, ¿estás permitiendo que Dios te haga su obra maestra el día de hoy, esta semana, estos últimos días? Quisieras hacer un esfuerzo más, esforzarte un poquito más y permitirle a Dios y empezar a apropiarte de su palabra y anotar en las áreas en las que tienes que trabajar un poco más para perfeccionar tu fe, en donde tiene que haber más perseverancia, donde tiene que haber más amor en tu vida. Quiero que pienses en esos escenarios donde tú dices, realmente en estas áreas necesito esforzarme, porque es la voluntad de Dios que nos esforcemos en crecer en su palabra. Él no quiere que tú seas simplemente alguien que vaya a la iglesia domingo a domingo. Él quiere que tú des fruto, Él quiere que tú te perfecciones, Él quiere cumplir un propósito con tu vida, y esto solo sucede si nosotros nos esforzamos y cooperamos con este proceso para que Dios nos moldee a su manera y finalmente seamos esa obra maestra que Él espera. Así que hoy quiero que oremos por esto. Gracias Padre porque tú has empezado tu obra maestra en mi vida. Gracias porque aunque yo no te veo, sé que estás obrando en cada área de mi corazón. Gracias Señor por darme ese don de la fe para yo poder creer. Creo que soy salvo por gracia, pero también quiero mostrarte mi fidelidad. Quiero devolverte algo de tanto que tú me has dado, siéndote fiel, Señor. Hoy quiero abrir mi corazón ante ti y necesito, Señor, que me ayudes a ser disciplinado en mi fe. Quiero crecer en mi fe, no me quiero estancar, no quiero ser una persona que va a la iglesia domingo a domingo. Quiero ir a lo profundo de ti, quiero conocerte, quiero crecer. Ayúdame a conocerte más, ayúdame a controlar mis emociones, a tener dominio propio, a ser perseverante en el proceso, a ser paciente. Ayúdame a amar de la manera en que tú quieres que yo ame y perfeccióname conforme de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el devocional por hoy. Que Dios los bendiga.